Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de la novena hora. Es un gusto, un placer estar nuevamente con ustedes aquí en esta novena hora. Chévere. El día de hoy tengo una palabra para ustedes y justo para la novena hora tiene que ver mucho. En cuanto a la oración y a la carnaza y a la carne. Y el día de hoy sí, va a tratar de ese tema, así que agárrate. La oración, por ejemplo, para mi vida ha sido fundamental para mí como cristiano en los años que llevo sirviendo al Señor. Durante ya, bueno, estos 3 años y medio, 4 años más o menos. Bueno, va a cumplir 4 años más o menos. La oración formó parte de mi vida desde el primer día que hice la oración de entrega. Desde que llegué a la iglesia, llegué a un noche de oso, me acuerdo, e hice la oración de entrega. Señor, te entrego mi vida, acepto que eres Señor, mi Salvador, el que murió por mis pecados. Bueno, fue mi primera oración que yo hice cuando le entregué mi vida al Señor. La oración empezó a marcarse en mi cabeza cuando yo lo confundía muchas veces con rezar. Cuando daba mis testimonios, me acuerdo en la iglesia que siempre decía, eh, yo recé y estuve rezando y siempre lo confundía orar con rezar. Y era más o menos chistoso ahora que me acuerdo, que después me explicaron, no, orar es diferente y todo eso. Lo voy a explicar más adelante, pero fue muy chistoso ahora que recuerdo. ¿Qué tiempos aquellos? Y pasó a ser la oración parte importante de mi vida. La oración es fundamental en este caso para todo cristiano. Desde tiempos antiguos vemos cómo las personas oraban en la Biblia. Vemos cómo profetas, vemos cómo los discípulos también, Jesús, oraban desde tiempos antiguos. Lo que tuve que entender también de la oración es que la oración tiene que ver con muchas cosas, de lo que es y lo que no es oración. Pero primero vámonos a lo que no es oración. Vamos a empezar primero con lo que no es, ¿ok? Para hacerlo más chévere. La oración no son o no es o no son palabras repetidas. Quiere decir que no son palabras que tú te aprendes de memoria y ya las repites cada día de tu vida, porque eso vendría a ser como rezar, vendría a ser como ya un rezo, palabras ya definidas o las cuales tú vas a repetir diariamente, ya sea para diferentes, no sé, ocasiones, la que tú puedas decir las mismas palabras. Pero oración no son palabras repetidas, no son palabras en las que te memorizas y las dices a cada rato. Más adelante vamos a ver por qué no son palabras repetidas. La oración no es un ritual o no es algo mágico, como muchos piensan. No es un ritual que dicen muchos que te ayuda o que dicen mucho que es un ritual para que Dios, no sé, haga algo o haga milagros. O sea, no lo vemos de la manera que es un ritual. La oración es oración y Dios nos escucha y de esa manera también podemos orarle a Él, pero no es un ritual ni mucho menos algo mágico. Tercero, en la oración, en este caso, no es o no trata de que tú hablas solo con la pared. En la oración tú no hablas solo con la pared. Muchas personas oran y es como que si estuvieras orando con la pared. Es como si estuvieras orando en un cuarto de 4 paredes o en tu cuarto quizás y estás orando y te aburres y te aburres y te aburres y sientes que estás hablándole a la pared, que nadie te escucha. Pero la oración no es hablar con la pared. Cuarto, no te volverás loco haciéndolo. Hay muchas personas que creen que orando uno se vuelve loco, porque primero cree que habla con la pared, pero después cree que uno habla consigo mismo, que habla solo y que pierde y que pierde la cordura, pierde la inteligencia, no sé. Pero muchas personas piensan que no, esa persona está loca. Entonces, con la oración tú no te vas a volver loco haciéndolo. Quinto, la oración no sirve, este me gusta, la oración no sirve para pedir solo lo que tú quieres y lo que no es de su voluntad. Eso es interesante. La oración no sirve para pedir solo lo que tú quieres y lo que no es de su voluntad. ¿La voluntad de qué? Del Señor. Lo que no le agrada a Él,
ten por seguro que probablemente, o ten por seguro de que no se va a cumplir, si no es la voluntad del Señor. Y no siempre es lo que tú quieres, lo que a ti te da la gana orar, sino que primero es orar por las cosas que Dios te manda hacer y ya después puedes orar por las cosas de añadidura. Ahora vamos a lo que la oración en parte sí es. Pero primero los propósitos de la oración, porque la oración tiene propósito. Por algo alguien, una persona ora, ¿no? Si no, ¿por qué voy a orar? Los propósitos de la oración son, primero, darle gracias al Señor. El propósito de una oración es que tú le puedas dar gracias al Señor, darle gracias por tu vida, darle gracias porque te creó, darle gracias porque puedes estar, no sé, puedes tener una casa, una vivienda, trabajo, qué sé yo, estudios, una iglesia a la cual asistir. Puedes darle gracias porque Dios está en tu vida y porque te rescató, porque te salvó. Hay miles de cosas de las cuales tú puedes darle gracias al Señor. Y créeme, cuando tú eres agradecido, vas a ver bendiciones caer a montón. Pero uno de los propósitos de la oración es que tú puedas darle gracias al Señor. Segundo propósito de la oración es que tú puedas levantar su nombre, de que tú puedas honrarlo. Muchas veces nosotros honramos al Señor levantando su nombre, proclamando que Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores, Él es el gran yo soy, Él es el Todopoderoso, el Dios de los ejércitos celestiales, que Él es el creador de todo el universo y que Él es el que merece toda honra y toda gloria. Ese es el segundo propósito. El tercer propósito de la oración es que tú puedas adorarlo. También de que puedas adorarlo ahí donde te tomas un momento para orar, de adorarlo, y viene a ser como una manera de exaltarlo. Donde tú lo adoras, donde tú quizás también cantas, le cantas al Señor, no sé, con letras distintas o empiezas a rapear, no a rapear, sino a decir palabras que quizás no están en una canción, pero que tú lo expresas al Señor. Pero también es chévere cuando tú también cantas ya alabanzas que ya son conocidas o alabanzas que cantan en tu iglesia, pero la idea es de que tú puedas adorarlo al Señor de esa manera. Cuarto propósito es de que, este es importante, diría que el más importante diría que más importante que después de darle gracias al Señor, de que tú puedas hablar con Él, de que tú puedas hablar con Dios mismo, de que tú puedas hablar como un padre le habla a un hijo, como un hijo le habla a un padre, donde hay confianza entre el padre e hijo para contarle las cosas, donde tú puedes contarle tus peticiones, tus deseos. ¿Te acuerdas que dije que no sirve solo pedir lo que tú quieres? Obviamente puedes pedir lo que tú quieres, pero eso viene de añadidura. Pero primero es orar por lo que Dios quiere hacer en tu vida, por lo que Dios quiere hacer en tu nación, en tu ciudad, alrededor tuyo, tus amigos, familia. Orar porque la voluntad de Dios se haga en la tierra como en el cielo. Y de añadidura viene lo demás, puedes pedirle también, no hay problema en eso. Pero entender de que primero son las cosas de Dios, que primero es lo que queremos ver que Dios haga en la vida de los demás y en el mundo. Quinto propósito, que también es importante, y los propósitos de la oración es que tú le puedas entregar tus cargas a Dios, donde nosotros podemos entregarle todas nuestras cargas. No vemos que muchos llegamos a la iglesia, incluso llegamos a la iglesia, no sé, a los que tienen célula, a los que tienen, ¿qué más? ¿Qué más? Antes teníamos H2O presencial o .com, ahora lo tenemos virtual, pero a los que, donde llegas a diferentes reuniones que tenemos, y a veces como que llegamos cansados, agotados, estresados, con una nube de pensamientos en la cabeza, o a veces venimos como que con mucho sueño, no hemos dormido bien, o justo antes de entrar a la iglesia quizás te peleaste con un amigo, te peleaste con tu mamá, con tu papá, con tu tío, con tu abuela, no sé con quién, pero justo en ese momento que estás entrando a la iglesia te peleas con alguien.
o justo en ese momento te lastimas quizás, no sé. Pero la Biblia dice que nosotros podemos entregarle las cargas al Señor, lo que nos molesta, lo que nos agobia, que podamos entregarle a Él. Por ejemplo, en 1 de Pedro 5:7 dice: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Voy a repetirlo una vez más. 1 de Pedro 5:7. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Y es importante saberlo. Y a este punto quiero ampliarlo un poco más. Porque para un cristiano suele ser difícil por orar, porque es una lucha continua con su carne. Por eso lo titulé Oración y Carne. Porque es una lucha continua con la carne. El sueño, la pereza, hambre, le pasó algo en el día a la persona, o como dije, cuando justo a entrar a la iglesia le pasa algo, o antes de entrar a la iglesia le tiene que pasar algo siempre a alguien, o, o justo cuando va a haber una reunión importante pasa algo. Y muchas veces está ligado a la carne. Muchas veces también son cosas externas que pasan, pero muchas veces está ligado a la carne, donde te sientes pesado. Y cuando es así, nos toca entregarle todas esas cargas a Dios. Nos toca entregarle todas esa pesadez, todo lo que nos trajo de todo lo que trajo el día. Nos toca entregarle a Dios esas cargas y Él se las lleva. Es muchas veces como si estuviéramos, también es esto un ejemplo, con tanta ira, y uno muchas veces se aguanta cuando está en público. ¿A quién no le ha pasado? Que se aguanta cuando está en público toda esa ira. Y cuando llega a la casa descarga todo con un grito. ¡Ah! O le empieza a gritar a la familia, o le empieza a gritar al perro, no sé a qué. O se va y agarra la almohada y empieza a soltar todo lo que se cargó en el día. Y lo descarga todo con un grito. Tenía también un ejemplo con descargar en el baño, pero mejor uso el ejemplo del grito, que también se asemeja. Entonces, deberíamos descargar todas nuestras cargas dándoselas a Dios. No gritarle, obviamente, pero sí entregarle todo lo que pasó en nuestro día, lo que nos tiene preocupados, agobiados, quizás el trabajo que no agarraste, o quizás tu sueldo no es muy bueno, o no sé, cosas X, que tú puedes entregarle a Dios, donde eso es una carga para ti. Los que nos lastimaron, donde nos lastimaron, obviamente perdonarlos. Los perdonamos. Todo lo que nos pasa, todo lo que nos distrae, que podamos entregarle todas esas cargas al Señor. Muchas veces nosotros nos acostumbramos a tener tiempos de oración, y este es algo que pasa, creo que nos pasa muy seguido. Muchas veces nosotros nos acostumbramos a tener tiempos de oración para solo marcar check, para solo marcar la palomita en la lista, para decir ya oré o ya cumplí. No sé, como cuando tú llegas al trabajo, yo me acuerdo que en mi antiguo trabajo llegaba y teníamos que poner nuestro nombre, la firma, y es como un check que marcabas y listo, ya estás en el trabajo. Y cuando salías tenías que marcar nuevamente tu nombre y como un check, tu firma, y que decía que ya estás saliendo a tal hora y que ya cumpliste con tu labor, que ya cumpliste con tu trabajo. Pero en el medio quizás no lo hiciste bien, quizás no hiciste un trabajo eficiente, o quizás ni siquiera trabajaste todo ese día y te escondiste. Entonces, muchas veces nosotros marcamos ese check en no en una lista que tengamos, pero quizás adentro de nosotros, como que decimos, ya está, ya oré, ya cumplí. Y adentro sabemos de que no fue del todo cierto, y que quizás nos dormimos en la oración, o lo hicimos porque ya, bueno, vamos a cumplir. Y de eso no se trata. Es importante saber que si cumples tu parte, porque como cristiano es fundamental orar para crecer, pero en primera instancia es saber que tú, a través de tu oración, quieres ver que un país, que una ciudad, que una personas,
que tu oración sea escuchada y que la voluntad de Dios se haga en la tierra como en el cielo. Lo que oras traiga frutos, que lo que tú quieres ver, lo que oras se cumpla. Que tú quieres ver que personas sean sanadas, que personas sean salvas, que todo lo que Dios quiere hacer en sus vidas, tú lo oras y lo que tú quieres ver tiene que ser algo que dices, wow, Señor, yo quiero ver eso en la vida de los demás. Yo quiero ver que eso, Señor, se cumpla porque realmente sería de bendición para ellos si te conoces, sería de bendición para ellos si es que cambian su forma de actuar, su forma de pensar, su forma de ver las cosas. Y de esa manera. Dios nos dice también que oremos sin cesar. Por eso es importante orar, porque Dios nos dice que oremos sin cesar. Importante saberlo. Por ejemplo, en primera de Tesalonicenses 5, 16 al 18 dice: estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Dicen siempre estén alegres, que es importante también estar siempre alegres, de demostrar lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, de demostrarlo también físicamente, que somos un espejo de Dios y que estemos alegres. Oren sin cesar, y acompañado de eso dice, den gracias a Dios en toda situación. Entonces es importante ser agradecido. Pero acá lo que quiero resaltar es que dice, oren sin cesar, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Entonces su voluntad es que tú estés alegre, es que tú ores sin cesar y de gracias a Dios en toda situación. Importante saber también que la oración que hacemos a Dios es, porque dije hace un momento que la oración muchas veces pensamos que hablamos en cuatro paredes y solo nos escucha la pared. Es importante saber que la oración que hacemos, Dios las escucha. Y tenemos fe, y deberíamos tener fe muchos, que Él la responderá, sabiendo que le agrada, según su voluntad. Obviamente cosas que sean pecado, no. Cosas que al final terminan en pecado, obviamente Dios no te va a hacer caso. Porque en 1 Juan 5:14 al 15 leemos: y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. Y como sabemos que Él nos oye cuando le hacemos nuestras peticiones, también sabemos que nos dará lo que le pedimos. Interesante, ¿ah? Con el asunto de que Él nos oye cuando le hacemos nuestras peticiones, también aplica para que Dios pueda hacer milagros en tu vida. Con sanidad, con sabiduría, para un examen. Tenemos testimonios bastantes en la iglesia con exámenes de personas que han orado y Dios les dio sabiduría en los exámenes. Eso es tremendo. Para un trabajo, muchas personas han orado por trabajo y también les vinieron trabajos. Para algo que tú querías también hace mucho tiempo y pusiste a Dios en primer lugar también, que es importante, Dios todas esas cosas las oye y responde. Las últimas semanas nosotros estamos escuchando en los programas que tenemos, y especialmente enfatizando el .com, que por cierto es este domingo. Vamos a tener un live o un en vivo el domingo a las 4:20 de la tarde. Estoy haciendo acá ya los avisos. Especialmente el .com, de cómo hacíamos una lista, de cómo se hizo una lista de cosas por las cuales orar. Que se les preguntaba a los niños de qué querían orar, cosas que los niños querían ver que pase, confiando en que Dios las cumplirá. Y muchos de ellos querían ver cosas que pasen, y decían, yo quiero ver esto, yo quiero ver, no sé, que alguien se sane, yo quiero ver que pase esto en mi vida, que me regalen esto para mi cumpleaños, o que Dios haga esto. Y es tan lindo y tan chévere ver que niños se animan a tener fe de esa manera y a creerle al Señor. Y empezar a entender de que la oración tiene poder. A unos niños, a otros les regalaron, les dieron lo que oraron. Les regalaron un celular, a otros los sanaba, y muchas más cosas que no me acuerdo ahora. Y eso es muy chévere,
Porque podemos tomar de ejemplo a los niños, podemos tomar de ejemplo a esas perlas preciosas. Y a mí me agrada verlo, la fe que tienen ellos y cómo Dios los responde. Eh, y es wow. Porque su fe muchas veces es mayor a la que tenemos nosotros. No suelen poner las excusas, y eso me agrada, no suelen poner las excusas típicas, si sucederá o no, y si no pasa o no, simplemente ellos normalmente creen, y lo he visto en los programas que tenemos en el punto com, que se animan a creerle al Señor, y eso es muy chévere. También tenemos que entender que nuestra oración es la base también, de que nuestra oración tiene poder. ¿Por qué poder? Porque tú no oras al viento, porque tú no oras a la pared. Tu oración tiene poder e impacto porque tú oras al Dios vivo que hace milagros, al Dios vivo que te ha dado salvación y que dio a su Hijo único como sacrificio para perdón de nuestros pecados. Entonces, tu oración tiene poder porque tú le oras a un Dios de poder. Y porque tú al tener fe empiezas a desatar, empiezas a declarar, tú al tener fe empiezas a declarar que esas cosas van a pasar y por tu fe esas cosas también llegan a suceder. Y nuestra oración tiene poder porque podemos ver que después que oramos a Dios suceden cosas sobrenaturales que fácilmente con el ojo humano no podríamos ver. Muchas veces ayuda, o a mí me ayuda, el orar en lenguas, cuando le entrego mis cargas al Señor, orar en lenguas, adorarlo, alabarlo. Nosotros oramos también en la novena hora con Aaron, con algunos chicos más, donde nos juntamos para orar. Oramos en lenguas, adoramos al Señor, le damos gracias por todo lo que ha hecho y después nos tomamos un tiempo también para orar por los demás. Nos tomamos un tiempo para proclamar también algunos salmos o para proclamar también algunos versículos y nos tomamos un tiempo para orar por personas, para orar por ti también, por gente que no conoce al Señor, por países, por las situaciones, por la situación actual, por lo que pasa alrededor del mundo y con la fe de que Dios va a responder y que va a suceder. Y hemos visto a lo largo de este año muchos frutos y hemos visto cómo Dios se ha mantenido fiel. Entonces a ti te toca y es esencial, creo yo, de que tú empieces a tener un tiempo de oración, ya sea en tu devocional, ya sea en tu casa aparte cuando tienes tiempo o te das un tiempo y si no, también puedes decir, si quieres unirte también a la novena hora o a la cadena de oración, de preguntar, de querer aprender. Porque créeme que Dios va a responderte y eso va también a hacer que tu fe crezca cada vez más y más. Entonces, recuerda que la oración es importante para un cristiano. Es importante para que un cristiano crezca y para que un cristiano incremente más y más su fe. Y para que cada vez más y más tu carne deje de ser un obstáculo. Y vas a ver cómo vas a crecer en ese tiempo. Así que es tiempo de orar en esta novena hora. Eso ha sido todo por hoy. Voy a orar por ustedes y voy a desatar un tiempo tremendo, un tiempo chévere ahorita en la novena hora que tiene. Señor, te doy gracias por cada persona que está viendo este mensaje, Señor. Lo bendigo, Señor, y declaro, Señor, sobre ellos, Señor, un nuevo tiempo de oración, Señor, donde pueden, Señor, orar sin cesar, donde pueden orar, Señor, según tu voluntad, donde pueden orar, Señor, por lo que tú quieres ver, Señor, acá en la tierra, porque tus planes, Señor, se hagan realidad acá en la tierra, Señor, donde podemos ver, Señor, que pasan milagros, Señor, pasan sanidad, Señor, de que personas se convierten, Señor, que pasa cosas sobrenaturales que solo tú puedes hacer. Señor, yo desato ahora mismo, Señor, sobre su tiempo de novena hora, Señor, un tiempo tremendo, un tiempo de presencia y un tiempo donde tu Espíritu Santo les puedes hablar y ellos pueden ser tocados por ti y ellos pueden experimentar, Señor, de tu poder, Señor, y sobre todo que pueden crecer en su tiempo de oración. Pero al mismo tiempo, Señor, desato, Señor, sobre los que están escuchando, sobre los que aún no se han animado a orar, donde los que aún no están orando, Señor, que tú vayas, Espíritu Santo, y les des ese ánimo para orar, pero sobre todo que esas personas empiezan, Señor, a tener ganas, a tener ánimos y expectativas, Señor, de que tú vas a hacer algo tremendo en su oración, Señor, y que ellos empiezan a separar su tiempo, Señor, a empezar a tener un tiempo de oración, Señor, donde ellos pueden ver crecimiento y ellos pueden tener
nuevas ganas de crecer en su tiempo de oración. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces eso, tío, ha sido todo por hoy. Hasta la siguiente 9ª hora. Que Dios me los bendiga. Chao, chao.